Buenos días, son las 10 de la mañana en una fotografía que vamos a intentar plantearles a lo largo de las próximas 2 horas en este especial sobre los riesgos de la concentración bancaria. Es un camino al que nos dicen hay que caminar, pero es de verdad el camino que hay que transitar y sobre todo, ¿cuál es el límite de la concentración bancaria? ¿Un solo banco? ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué necesitan los ciudadanos? ¿Qué se necesita para conseguir un crecimiento económico donde la banca ha sido en los últimos siglos el elemento fundamental? Desde la creación de la banca, esta ha sido clave para el crecimiento económico, hasta tal punto que aquellas regiones con un sistema bancario fuerte han marcado claramente un mayor crecimiento económico que aquellas zonas donde no había esa fuerza bancaria. Si precisamente algo ha tenido España es fuerza bancaria. Si precisamente ha tenido algo España ha sido variedad de opciones para poder elegir dentro de un sistema bancario que ha vivido, sobre todo desde la crisis de 2008, un proceso de no solo fragmentación, sino lo contrario, un camino hacia una concentración acelerada, como en un embudo, todo rápido, entrando rápido, porque lo pedía así un movimiento marcado, no olvidemos, sobre todo, por los errores de la política en el entorno del sistema bancario. La entrada de los políticos en las cajas fue un desastre absoluto que llevó luego a un movimiento de concentración bancaria marcado en parte por Europa, donde las cajas de ahorro sufrieron que prácticamente desaparecieron. Pero no era un problema del sistema bancario. Y sobre todo hay un elemento fundamental, era un problema de la política. Hay un elemento fundamental y es que el riesgo de la concentración bancaria empieza a llevarnos a un sistema oligopolístico, no precisamente de libertad, de competencia perfecta, con un efecto fundamental sobre todo en el usuario final, tanto en el cliente retail, tanto en el ciudadano de a pie, como en el autónomo, como en la empresa, que ve que cada vez tiene menos opciones, sobre todo si esto sigue avanzando. Donde vemos que Europa tiene un valor, un market cap, una capitalización bursátil de distintos bancos, porque han sido foco ellos de una gran parte de las políticas que ha deteriorado el valor de los bancos en bolsa, que ahora les deja en una situación complicada para defenderse. No pueden decirle al mercado todo el valor que de verdad tienen, porque gran parte del golpe les viene por la regulación, les viene por intentar que ese sistema bancario se vaya concentrando sin ver de verdad los riesgos que conlleva. De ahí que abramos esta ventana para intentar acercarle, ahora que todavía, por ejemplo, en España está a tiempo, la fotografía de cuidado con seguir avanzando con demasiada concentración bancaria. Porque el riesgo para el ciudadano de a pie, el riesgo para el autónomo, el riesgo para el empresario, el riesgo para lo que von der Leyen decía, por ejemplo, esta mañana, ese movimiento de scale-up, de emprendedores, de generación de valor a través de la creación de nuevas compañías, ahora mismo tiene una posición de peligro importante. Miren, hay cinco visiones claras a través de cuáles son los riesgos fundamentales de la concentración bancaria. Pero hay uno que resume muy fácil la manera en la que se puede empezar a centrar que igual nos estamos pasando en todo esto. Y es la cantidad oligopolística a la que está entrando el sistema bancario en España. Es decir, oligopolístico, se pueden imaginar que estaría en ese entorno donde cada vez menos bancos tienen un porcentaje mayor del mercado, situándose como una barrera de entrada. Y la solución no vale que nos digan, no, es que ahora mismo la tecnología cada vez, shadow banking, cada vez hay más banca digital. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando del tejido fundamental, del tejido clave, que por ejemplo en el caso de España se necesita a través de un sistema bancario que pueda apoyar a la empresa, que pueda apoyar al autónomo, que pueda apoyar a ese ciudadano para conseguir de verdad mejores resultados, para conseguir ese préstamo que necesita para sobrellevar una situación o esa línea de crédito, para conseguir que haya un movimiento de apoyo bancario en el autónomo para todo el lío que tiene ahora mismo alrededor de un gobierno que cada vez se lo pone más difícil. Necesita el apoyo de un sistema bancario que le permita
jugar como un acordeón con los ingresos, con los pagos, pero manteniendo la seguridad del negocio, en ese caso autónomo. Y ese ciudadano de a pie que empieza a ver cómo de repente va a determinadas partes de España y de perseguir bancos. ¿Qué ha pasado? Y ese ciudadano de a pie que dice, quiero poder acceder a una vivienda, pero para acceder a la vivienda necesito del sistema bancario para que me ayude en la entrada de esa vivienda, no en la entrada. La entrada la tiene que dar él, pero el resto no. ¿De qué manera puede el sistema bancario ayudarle a entrar? En la base de esa parte de diálogo sobre qué está sucediendo, por qué no puede acceder, con todo el apoyo además que gran parte de la banca ha dado en el entorno hipotecario, entra otra vez el asunto clave de hasta qué punto una concentración va a perjudicar todavía más uno de los asuntos clave que ahora mismo tenemos en España, cómo mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. La concentración bancaria lo que está reflejando en España es ya una situación de oligopolio, en el que caminamos de la competencia perfecta, estadio perfecto para el ciudadano, para la empresa, para el autónomo, para la pequeña empresa, para ese emprendedor, a un escenario oligopolístico donde pocas entidades controlan la mayoría del mercado. Ahora mismo la fotografía está en un control del 72% del mercado por esa situación oligopolística. En ese camino vamos o se puede plantear una opción todavía de empeoramiento mayor sobre la situación oligopolística, que es la operación Sabadell-BBVA, BBVA-Sabadell. De tal manera que vamos caminando a que no es solo plantearle al accionista qué puedes o qué vas a votar, sino que la sociedad en su conjunto también tiene que ver los riesgos de esa concentración bancaria, que es para lo que queremos poner el foco en ver antes de ese movimiento de decisión hacia dónde va un sistema de concentración bancaria, por esta operación o por otras que puedan plantearse en un futuro. Debería haber un plan de cuál es el equilibrio, igual que vemos en los tipos de interés del Banco Central Europeo, dónde está el punto de equilibrio, dónde está el punto de equilibrio de la concentración bancaria, a partir del cual causa un riesgo para el conjunto de la economía. Los consumidores además enfrentan un aumento en ese entorno oligopolístico de concentración bancaria, un aumento en comisiones, en tipos de interés, mientras que las mejoras en depósitos además no se reflejan en un entorno oligopolístico como está pasando en otros países europeos. No, es que ya han subido los tipos de interés, lo hemos visto en el pasado, y no se ha reflejado en España. Hay como un techo que no tienen necesidad en un entorno de concentración bancaria, donde ya controlan una parte muy importante del mercado, donde no hay una competencia perfecta, sino que hay una situación que tiende al oligopolio, que tiende a ser oligopolística. En ese escenario, ¿qué necesidad tiene la banca de dar más por el dinero? Todo lo contrario, váyaselo a pedir a otro. Yo en esos términos no tengo intención de dárselo más barato, me lo paga usted caro. Ya, ¿y cómo me remunera a mí? Usted tiene dinero aquí en depósitos. No, es que ese es un problema del inversor español, que quiere tenerlo en la cuenta bancaria. Bueno, sí, pero nos está empobreciendo. Y eso de que nos está empobreciendo lo dicen desde en Francia, donde el ministro de Finanzas ha sido muy claro alrededor de esa situación, hasta el conjunto europeo, donde se está diciendo que el dinero tiene que moverse, pero tiene que moverse en un entorno donde haya oportunidades para que el ahorrador se convierta en inversor. En ese entorno, un alto grado de concentración bancaria puede resultar en un sistema financiero más frágil y sobre todo puede afectar a la estabilidad económica del país. Aquí la pregunta es, oiga, en un entorno sobre todo donde competencia tiene que mirar, este es el elemento clave, ¿dónde está otra vez el punto de equilibrio alrededor de cómo un sistema oligopolístico puede contraponer a un sistema de mercado de competencia perfecta, generando riesgos que antes no estaban? Aunque los bancos se enfrentan a la competencia de grandes tecnológicas, que sería la otra vía, bueno, es que a nivel internacional vienen muchos bancos digitales para competir. La falta de opciones para los consumidores en el ámbito bancario nacional limita su capacidad de elección. Y lo que tenemos que encontrar es un sistema de cuanto más elección mejor, para que sea un mercado de competencia perfecta, con una concentración que conlleva además
y lo hemos visto en los últimos años, sobre todo desde 2008, despidos significativos, afectando no solo a trabajadores, sino al servicio al cliente, pues menos empleados deben atender a más clientes en este entorno. 10 y 10 de la mañana empezamos este especial sobre los riesgos de la concentración bancaria en un momento clave de fin de 2024, donde van empezando a tomarse decisiones y donde dentro de poco los accionistas de BBVA y Sabadell también tendrán que tomar una decisión, pero no solo ellos, también el gobierno alrededor de cuál es el sistema. E incluso en este caso se puede decir, ¿el gobierno? Bueno, hay que mirar el sistema sobre todo de los riesgos que puede generar una excesiva concentración bancaria, por esta operación o por otras. Hacemos pequeña pausa y entramos con Juan Ramón Rayo a empezar a analizar cuáles son los riesgos, en un lado más teórico, de un sistema al que puede estar caminando España, oligopolístico, de mayor concentración y por tanto de mayor poder de cada uno de los actores. Enseguida volvemos. Está con nosotros Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, queremos tratar el asunto también en la parte, sobre todo en la parte teórica, de cuál es el riesgo que en el fondo se afronta a una excesiva concentración bancaria. Estábamos en una concentración del 40% en 2008, vamos caminando al 70 y pico. ¿Qué significa eso para empresas, para autónomos, para emprendedores, para ciudadanos de a pie? Bueno, primero voy a empezar comentando los posibles beneficios y luego vamos a los riesgos, ¿no? Porque es una moneda con dos caras. ¿Beneficios que tiene? Pues primero, los bancos españoles y europeos son comparativamente pequeños en la esfera internacional, por tanto para competir internacionalmente puede tener sentido que ganen tamaño, y luego la concentración también ayudaría supuestamente a racionalizar el uso de recursos en un momento en el que el modelo tradicional bancario está cambiando y pues hay que pasar de una banca más presencial, en algunos casos a una banca más online. ¿Riesgos que tiene esto? A ver, la concentración a mí no me preocupa cuando la libertad de entrada en el mercado es muy fluida y muy sencilla, porque si se crea un actor muy grande, que puede tener sentido en ocasiones que se cree, pero está abusando de su poder de mercado, es decir, está cobrando demasiado, está deteriorando la calidad de los servicios, si es fácil entrar en el mercado, pues surge otro que le come la tostada. Pero eso no es lo que suele suceder. Claro, si tienes barreras de entrada muy grandes, y en el sector financiero son especialmente grandes, porque la regulación por un lado te dice, no, es para proteger a la gente, ya, pero si tú exiges unas garantías regulatorias muy fuertes, incluso licencias para poder entrar en el sector, como forma de obtener el placer del poder político, pues claro, si no te dan licencia no puedes entrar, si no eres capaz de cumplir estos estándares regulatorios tan elevados no puedes entrar, de manera que generas un terreno cercado para los que ya están dentro. Y claro, ahí si no es fácil entrar, y los que están dentro se concentran, sí que hay perjuicios muy claros. El más evidente es el abuso de poder de mercado que mencionabas tú previamente. El banco es un intermediario financiero, se financia para financiar. ¿Dónde se materializa ese poder de mercado? Pues que a los que le financian les remunerará a tipos de interés más bajos, y a los que financia les cobrará tipos de interés más altos. El margen de intermediación entre el interés que cobra y el interés que paga se ensanchará. Y yo creo que esto ya lo estamos viendo en la economía española. Bueno, se ha vivido en la subida de los tipos de interés. No solo en la subida, sino yo donde más claramente lo he visto es en la baja remuneración de los depósitos de la banca española. Sí, por eso, el movimiento de subida y que no vaya acompañado con una remuneración de depósitos. Efectivamente. Si uno compara, y eso que la banca europea tampoco es que esté muy expuesta a la competencia, pero si uno compara la remuneración de los depósitos en España con la remuneración de los depósitos en el resto de Europa, es que estamos en la parte baja, muy baja de remuneración. Es decir, los bancos españoles no se sienten presionados para competir por la captación del ahorro. ¿Y por qué no se sienten presionados? Pues porque no hay ningunos actores nuevos que entren, o al menos ningún actor nuevo relevante que entre y que diga: oigan, señores depositantes, yo les pago un 3 o un 3,5 si traen sus depósitos aquí. Si eso pasara, los otros bancos tendrían que decir: he de retener esos depósitos y voy a ofrecer tipos de interés pues del 2,5 o del 3%. Como eso no ha sucedido, pues han ofrecido tipos de interés de risa
y la diferencia entre la remuneración que les ha pagado el Banco Central Europeo y lo que ellos han pagado a los depositantes, que es casi nada, han sido beneficios extraordinarios. Claro, pero hay alguien que puede decir, no, pero la competencia digital ya ha llegado. Pero aquí no se está notando. Es verdad que... Porque están ofreciendo más interés que la banca tradicional. Es verdad que los neobancos han sido una forma de introducir algo de competencia en el sector. La banca tradicional, hasta los neobancos, era un terreno cercado absolutamente donde no entraban nuevos actores. Ahora es verdad que están entrando nuevos actores, pero pensemos que no son actores... al menos de momento, esperemos que en el futuro lo sean, pero no son actores plenamente sustitutivos de los que hay. Una persona de 65 años, por ejemplo, muy probablemente no se esté planteando cambiar de un banco tradicional a un neobanco, o no mucha gente. Ni tiene por qué conocer el neobanco, ni tiene por qué estar familiarizado con su operativa, ni tiene por qué a lo mejor confiar de entrada, porque dice esto es nuevo, a ver qué riesgos acarrea, y eso todavía les confiere un poder de mercado muy fuerte a los bancos tradicionales. Conforme se vaya popularizando el uso de neobancos, si es que lo hace, conforme estos también acrediten que son capaces de resistir las turbulencias de mercado y demás, conforme se vayan ganando la confianza de la ciudadanía, pues sí que puede haber una migración mayor. Pero estamos hablando de ahora, del corto plazo, y en ese corto plazo, desde luego, los neobancos, algo de presión, desde luego mejor que estén que no estén, algo de presión han ejercido, pero muy insuficiente como para que la banca tradicional española se haya sentido atacada por competidores. No, ha habido un pacto de silencio de, oye, no vamos a subir los intereses sobre los depósitos y así todos salimos ganando. El ciudadano de a pie además ha visto un cambio, ¿no?, en las entidades bancarias que veía, ha visto un cambio en las calles, donde iba. Es decir, ha habido un movimiento, sobre todo desde 2008, sobre todo a raíz de la caída de gran parte de las cajas de ahorros, no por culpa del sistema, sino por culpa de la política. Es decir, fueron los políticos al entrar ahí los que destrozaron todo aquello. Sí, políticos y el Banco Central Europeo con la borrachera de crédito barato. Lo que pasa es que, bueno, esa reestructuración hasta cierto punto... Sí, pero si no lo hubieran usado mal, no habría pasado nada. Ya, se dedicaron a hacer aeropuertos por todos lados. La cuestión es si esa borrachera de crédito se podía usar bien, ¿no? Porque cuando tú das un exceso de financiación en condiciones tan manipuladamente a la baja, pues tiendes a coger proyectos improductivos de todo tipo. Es verdad que además las cajas, con el agravante de que ni siquiera tenía una lógica de mercado, sino que era, oye, este es mi amigo, no sé qué, está alrededor de la política, pues lo financiamos aunque sepamos que es financiar a pérdida. Pero es que, aunque no hubiesen tenido esa perspectiva politizada, los bancos también se equivocaron y los bancos no estaban copados, o al menos no oficialmente, por políticos, y aún así tomaron muchas malas decisiones de inversión, quizá no tantas como las cajas, pero tomaron malas decisiones de inversión. Entonces, bueno, desde ese momento el sistema bancario español ha pasado por un proceso de digestión de esas pérdidas que en gran parte fueron trasladadas al contribuyente, y ese es el segundo grave perjuicio de la concentración bancaria del que quería hablar ahora. Han pasado por un proceso de digestión y de traspaso de la basura al contribuyente, y en parte eso acarrea, claro, reestructurarse internamente, mirar cómo recortar costes, cómo despedir personal, optimizando procesos, cómo cerrar sucursales, cómo venderlas, pero es que además eso ha venido acompañado de la aparición de una tecnología o de una transición tecnológica hacia una banca más online, que también tiene sentido que se haga. Pero como decía, primer perjuicio, intereses más bajos para los depositantes, intereses más altos para los prestatarios. Segundo perjuicio, cuando un banco crece mucho, y la concentración bancaria lo que hace es eso, aumentar el tamaño de los bancos, en el sector financiero, a diferencia de otros sectores, o con una diferencia más acusada al menos, tendemos a considerar que esa entidad se vuelve demasiado grande para caer. Entonces, claro, si es demasiado grande para caer, ¿qué significa? Que en caso de que lo haga mal, entrará al poder político con el dinero del contribuyente y lo rescatará. Los bancos grandes saben que eso es así, aunque no se les diga explícitamente, y en ocasiones sí se les dice explícitamente, pero en otras no, saben que pueden adquirir un tamaño suficientemente grande como para, en cierto modo, ejercer chantaje sobre la sociedad o sobre la economía de si no me rescatas, se va a armar aquí un desastre. Entonces, yo suelo decir que si una entidad consideramos socialmente que es demasiado grande para caer, es decir, mire, no vamos a permitir de ninguna manera que esto caiga, también debería ser demasiado grande para existir. Es decir, lo que no puede suceder es que la ventaja comparativa o competitiva, mejor dicho, de una empresa sea su capacidad para chantajear al público de soy muy grande y sé que me vais a rescatar si caigo, por tanto yo me puedo comportar muy mal
puedo asumir riesgos extraordinarios porque en el fondo os estoy traspasando a vosotros esos riesgos extraordinarios. Cuidado, yo las dejaría caer, pero si la sociedad, la política dice no, es que esto es tan grande que no puede caer. Bueno, pues entonces en 2008, también habría que poner límites al tamaño que puedan adquirir estas entidades, porque es que si no va a haber que rescatarlas en algún momento. ¿Hasta dónde estaría, igual que hablamos de Banco Central, pero cuál es el punto de equilibrio de los tipos de interés? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál sería el punto de equilibrio aquí? No hablo de más operaciones o de menos operaciones, hablo de cuál es el punto en el que ya la economía se resiente de un país por una excesiva concentración, y le uniría a lo que tú estás planteando desde el inicio, la excesiva concentración con esa barrera de entrada. ¿Cuál es el punto de equilibrio para decir, oiga, no se pasen de aquí? Porque si no, también hay una parte del mercado que puede decir, ustedes son intervencionistas. No es intervencionista, es que precisamente el Estado para lo que está, para intervenir lo menos posible, pero cuando interviene porque se necesite. No, o sea, ¿cuál es el punto de equilibrio? Eso no lo sabe nadie. Es decir, ¿cuál es la situación óptima? ¿Cuál es la estructura empresarial óptima en el mercado financiero? Eso no lo sabe nadie. El mercado en parte es un proceso para descubrir cuál es la estructura óptima, pero siempre y cuando permitas que el mercado opere. Yo creo que la clave está en lo que has dicho, concentración bancaria con esas barreras de entrada. Claro, el problema para mí no es per se que se concentren, el problema es que se concentren dentro de un terreno vallado donde no pueden entrar otros y por tanto nadie les puede disputar esa posición concentrada. Si tú te cargas las barreras de entrada, es verdad que el ajuste no es instantáneo, eso también hay que decirlo, pero sí hay un proceso que tiende a ofrecer la estructura que más se acerque a lo que conocemos como la óptima, es decir, tendemos a descubrir, pues antes he dicho, hay pros y contras de la concentración. Claro, ¿los pros superan a los contras o los contras a los pros? No lo sabemos. Si los contras superan a los pros y hay libertad de entrada, los nuevos competidores tenderán a comerles terreno. Si los pros superan a los contras, no entrarán nuevos competidores porque no lo podrán hacer mejor para el cliente, para el consumidor. Pero claro, la clave de este ajuste, de ese proceso de equilibración, es que puedan entrar con facilidad nuevos competidores. Y eso es lo que aquí no sucede. Pero una vez que quitas ese factor fundamental, lo que no tiene mucho sentido es que vayamos a una concentración absoluta. Es decir, que al final queden tres bancos. Claro. Ese es Porque va a llegar la empresa a pedir un préstamo y digo, mira, vete al de al lado y al de al lado, ¿no? No, la forma más fácil de verlo es imaginar que solo hay un banco, ¿no? Que al final puede operar porque solo haya un banco. Es como si fuera público. O porque los pocos que hay hablen entre sí y concierten tipos de interés. Bueno, pues si solo hubiera un banco, efectivamente llegaría la empresa a pedir un crédito y el banco le exigiría tipos de interés mucho más altos de los que prevalecerían en competencia, porque le interesa al propio banco, igual que con los depositantes, que aunque haya operaciones que se queden sin hacer, porque obviamente habrá empresas que digan, no, pues si me prestas a estos tipos de interés, no te pido prestado porque no me sale a cuenta, aunque haya operaciones que se dejen sin hacer, las que se hagan se van a hacer a un precio suficientemente alto como para compensar todas las que se dejen de hacer, ¿no? Y lo mismo con los depositantes, aunque no captes tanta financiación, te puede compensar captar menos, pero remunerándola muchísimo menos que para captar más, pagándoles más a todos. Sí, hay un refrán muy americano, ¿no? Del think global, think local, ¿no? Es decir, es verdad que vamos a un camino de internacionalización, pero un país debería tener campeones nacionales y debería tener también la posibilidad de permear al conjunto de la economía, ¿no? Es decir, porque el otro problema que no hemos entrado es, sobre todo en esas zonas rurales, sí, claro, ¿cuál es la situación bancaria? Digo, es que aquí el mercado no entra. Dice, bueno, no, el mercado entraría si de verdad tuviera condiciones, pero no las tiene. Claro, es que, a ver, perfectamente podrían convivir un modelo de banca más pequeña, más fragmentada, más local. En Estados Unidos. Efectivamente, bueno, y en Estados Unidos también hay un proceso de concentración bastante fuerte. Sí, pero es que ellos tienen cientos de bancos regionales. Exacto. Pero, o sea, si uno mira la trayectoria del siglo XX en Estados Unidos, en la Gran Depresión, por ejemplo, pronto era un siglo de ella, pues el número de bancos superaba los 30.000 en Estados Unidos. Claro, ahí se producen quiebras generalizadas y ya tiene lugar una primera ronda de fuerte concentración bancaria y cada nueva crisis se van concentrando sin que aparezcan nuevos jugadores pequeños, y ahí entra la lógica del poder político de o rescato, o reordeno, o reestructuro, para que haya cada vez actores más grandes que sean más manejables desde la política, porque la ventaja de tener actores grandes es que el político puede interactuar con ellos. Claro, si tienes 30.000 bancos, difícilmente el político va a negociar o a llegar a enjuagues con 30.000 bancos, no tiene tiempo material para hacerlo. Ahora, si hay 3, si hay 4, si hay 10, pues ahí sí los puedes sentar a todos en una mesa, hablar con ellos, llegar a acuerdos, a ti te doy esto y tú me das esto, etc.
Pues en Estados Unidos todavía queda algo de esa tradición de bancos regionales más pequeños, que puedan hacer competencia a los grandes o que cubran parte de la actividad que los grandes descartan cubrir porque no les interesa, y es legítimo que digan, oye, yo esta parte del mercado no la quiero cubrir. Vale, pero si tú no cubres una parte del mercado y hay demanda para esa parte del mercado, saldrá otros que lo cubran, ¿no? Pero aquí no. Claro, entre que te cargas o sea, estableces barreras de entrada y tienes pocos jugadores y se reparten las zonas más rentables, pues lo que es menos rentable no permites que entren otros y los grandes no lo quieren cubrir. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Ramón Rayo. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Un placer. 10:30, enseguida seguimos hablando y seguimos tratando con distintas mesas esta fotografía alrededor de los ríos de la concentración bancaria. Enseguida volvemos. Diez y 37 de la mañana abrimos mesa también para hablar sobre los ríos de la concentración bancaria con Antonio Gallardo, economista de Asufin. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, encantado. Nos acompaña también Lorenzo Ramírez. Lorenzo, bienvenido, buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y online tenemos a José Carlos Díez. José Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues intentando ver un poco esa fotografía de concentración para a ver qué va a suceder. Antonio, ¿cómo lo veis desde Asufin? ¿Cómo lo ves? ¿Qué riesgos puede llevar esa excesiva concentración? Bueno, lo estamos viendo y si damos un paso más, pues iremos más adelante, ¿no? Al final el consumidor cada vez tiene menos opciones porque también los bancos están en una posición muy cómoda. Es decir, ¿para qué voy a moverme si tácitamente vemos productos que son casi clonados? Pensemos qué ha pasado con los depósitos, ¿no? Cuando es una parte tan importante de la riqueza, ante el fracaso evidente de los bancos de intentar llevar parte del ahorro importante hacia otros productos, ¿no? Pues que al final no han movido ficha, teniendo la seguridad de que bueno, tienen muchos saldos al 0% que eran muy rentables para ellos y que son muy poquitos los que se han movido a otros nuevos actores, ¿no? Que al final son muy marginales, ¿no? Estamos viendo las cuentas nómina, si vemos las ofertas de cuentas nóminas actuales, parece que son todas clonadas, ¿no? 250, 300 euros, 24 meses de estar con la entidad. Al final vemos productos clonados y con muy poca opción para el consumidor, con lo cual si vamos desde esa perspectiva del consumidor, pues lo único que vamos a ver, si hay uno menos, pues casi peor que estábamos hasta ahora. Lorenzo, una primera valoración. Bueno, básicamente la propia actividad bancaria, ¿no? Antes lo explicaba muy bien Juan Ramón Rayo, la propia actividad bancaria lleva a la concentración, porque evidentemente estamos hablando de un contexto en el que no hay un mercado libre, por decirlo de una manera que todo el mundo nos entienda, y luego los bancos tienen una relación con el Estado que, más allá del propio privilegio que le puedan dar para operar a nivel de licencias, etcétera, etcétera, los bancos son unos grandes compradores de deuda pública, son unos grandes financiadores del Estado. Por lo tanto, hay una relación ahí, bueno, pues con una serie de incentivos para que entre bomberos, vamos a decirlo así, no se pise la manguera. Aquí lo que tenemos es un contexto en el cual, además, con la entrada del euro digital, que esto es algo muy importante, el Banco Central Europeo lleva ya muchos años queriendo reducir ese nivel de actores y fomentar las fusiones transfronterizas. Antes del COVID se insistía mucho en ello, luego llegó el COVID, todo ese baile de fusiones, ese baile de concentraciones no terminó de producirse, y el objetivo gubernamental y también de las autoridades monetarias es que queden muy pocas entidades y que además, bueno, pues sean entidades en las cuales pues haya algún tipo de relación transfronteriza. De ahí que se quiera ahora avanzar en esa unión del mercado de capitales. Con el tema de los depósitos hay un tema adicional. Yo no hablo de acuerdo tácito, yo hablo de carterización. O sea, yo creo que tenemos que ser muy claros al respecto, sobre todo cuando ya los propios reguladores han insistido en que no se ha remunerado el depósito como se habría tenido que remunerar, y con que un banco se hubiera salido de ese contexto se hubieran quedado con todos los depósitos. No se hace porque es un cártel al mismo nivel o una forma similar a como podemos tener con el tema del petróleo. Y luego el hecho de que haya muchos españoles que sigan teniendo ahorro en depósitos y que no inviertan en otros productos, pues es, en primer lugar, evidentemente por la falta de formación financiera. Yo creo que esto es evidente, se ha abandonado en las escuelas, se ha abandonado también en las propias carreras esa formación, y luego, en segundo lugar, y esto es culpa directa de los bancos, que las propias entidades financieras, cuando tú vas a la entidad financiera y le pides un asesoramiento para que, bueno, pues te ayude a determinar tus opciones de inversión, ellos no te ofrecen todo el abanico. Te ofrecen un producto, un menú que es el suyo, que además le va a garantizar el cobro de una serie de comisiones y que normalmente no es el más rentable de todos.
Entonces tenemos ahí un dolo, hay una mala praxis por parte de los bancos que al final van a acabar pagando cara porque muchas de esas personas y muchos de esos empleados que han estado vendiendo estos productos se van a ir a la calle cuando cierran las oficinas, y esto también es importante. Es una situación muy parecida a lo que estamos viendo con las tecnológicas, por ejemplo ahora en esa corte, ¿no?, también en Estados Unidos, diciendo Google, buscador. Claro. Pues lo mismo, pero en el sistema bancario. Claro. Diga, depósitos, cliente, ¿Por qué fondo de hay, inversión por qué que hay vende? determinadas gestoras, algunas las entrevistas aquí, ¿no?, y algunos de esas gestoras lo hacen muy bien, que dicen, oiga, es que yo lo que voy a hacer es buscar la mejor opción que yo crea, me puedo equivocar, pero la que yo crea dentro de todo el abanico. No le voy a vender un menú de una serie de productos, unos planes de pensiones que han sido una estafa, unos fondos de inversión que cuando llegas al banco te están ofreciendo el de BBVA, el de Sabadell, el de Santander, los suyos en lugar de abrirte el abanico, y entonces al final, ¿qué hace la gente? Bueno, pues ese desconocimiento junto con esa mala praxis hace que la gente pues tenga su dinero en depósitos. Si a eso le añadimos el alto componente de inversor español en vivienda, que hace que mucha gente tenga una hipoteca, bueno, pues estás de alguna manera atado a tu entidad financiera, porque no es fácil el cambio, por mucho que se nos llegue a lo contrario. Gente que tiene una hipoteca que le queda por pagar 70.000, 80.000, 90.000 euros, no puede cambiarse a otra entidad porque la otra entidad no le acepta ese préstamo y con la suya tampoco puede realizar un cambio de condiciones. Entonces al final estás atado a tu hipoteca, teniendo en cuenta que en España somos una sociedad de propietarios y que todavía muchos de ellos están pagando la vivienda. Esto también dificulta el hecho de que puedas optar por otras opciones, sobre todo en el plano tecnológico o en el plano de los neobancos, ¿no? José Carlos, una primera valoración. Bueno, están los índices un poco teóricos que usa tanto la DGCOM en Bruselas como la CNMC en España, ¿no?, para ver si hay un problema, como has dicho, Bittner, parecido a lo de Google y si hay colusión y indicadores. Y esos índices, es verdad que en España, ¿no?, están muy altos, pero sin embargo luego cuando bajas a los precios reales de mercado eso no se ve, ¿no? El Banco Central Europeo tiene indicadores comparativos de costes del crédito. En hipotecas en España estamos por debajo del promedio europeo, ¿no? En Estados Unidos una hipoteca a 30 años a tipo fijo suele costar punto y medio de tipo de interés por encima de la deuda pública a 30 años. En España, los españoles y mucha gente que ha ido a comprar hipotecas en el último año, año y medio, se ha financiado en hipotecas por debajo del Estado público español. Eso no pasa en ningún país de Europa, ¿no? Entonces, evidentemente que no hay un problema de colusión y de concentración excesiva. De hecho, la Comisión Europea y la DGCOM acaba de autorizar la fusión entre el Sabadell y el BBVA, ¿no? Ahora falta la CNMC y el BCE. En varias ocasiones ha dicho que es favorable a esta fusión, que no tiene ningún problema con la fusión. Pero bueno, el BCE mira solo temas de solvencia, ¿no? Entonces, en términos de solvencia, los dos bancos están bien y en términos de competencia, la Comisión ha dicho que bien, ¿no? Por lo tanto, ahora yo creo que la CNMC, después de la DGCOM, tendrá que ir por la misma línea, no estaría tiene que justificar muy bien por qué en Madrid se ve mal y por qué en Bruselas se ve bien, ¿no? Y lo que quedaría es si los accionistas de los dos bancos, sobre todo el Sabadell, están dispuestos a vender al BBVA y en función del precio, ¿no? Y eso ya es capitalismo privado, no es una decisión del gobierno. ¿Cuál es el riesgo de que avancemos en esa concentración, en esta operación y en otras que puedan venir? Porque lo que sí se percibe y lo que se ha visto, por ejemplo, en los depósitos, es que esa concentración tiene efecto. Lo que se ve también en el lado más empresarial es que esa concentración puede ser muy negativa. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, Bittner. Es verdad que se dice todos los días y en todos los medios, pero si hubiera colusión y poder de fijación de precios se notaría en todos los productos, no solo en los depósitos. Lo que pasa en los depósitos es que la banca tiene exceso de depósitos, que el BCE ha hecho una política monetaria suicida, ¿no? Poniendo los tipos de interés negativos en el interbancario, y que eso ha llevado a que haya unas pérdidas y la rentabilidad del capital estuviera por debajo. Ahora el BCE ha bajado los tipos, ¿no? El Euribor ya está a niveles normales y el tipo oficial es el mismo que la facilidad de depósito y es el mismo que Leonia y el Euribor, y ya no hay ese problema. Y, ¿no?, con todos los respetos para mis amigos de Asufin, yo también soy consumidor bancario. Yo he estado con mi dinero metido en un fondo monetario a través de una entidad, de una sucursal normal, ¿no? Bueno, lo puedes hacer por internet también. Yo he estado cobrando en términos netos, descontada la comisión del fondo, el 4% en el verano del 23 del año pasado, y ahora el fondo da una remuneración alta, ¿no? Por lo tanto, o sea, que sí puede haber algo de riesgo, ¿no? Y eso habría que
que cuidarlo y ver un poco cómo se hace la integración, y ahí el Estado sí puede condicionar un poquito las decisiones de las dos entidades. En el caso de empresas, sobre todo de pymes, que coincidan que los dos bancos sean bancos importantes en su pool bancario, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber un problema, que al haber la concentración, por límites de riesgos y por la propia regulación del Banco Central Europeo, limite la posibilidad de refinanciar algunas pólizas de crédito, y bueno, ahí es donde podría haber y donde estaría justificado que el Estado y la CNMC pongan algo de condicionante. Antonio. Es que no, las hipotecas es cierto, estamos en tipos inferiores a la mayoría de los países en la media europea, pero por ejemplo en préstamos al consumo no lo estamos, ¿no? Y es cierto que hay alternativas y el ahorro hay que entenderlo desde una perspectiva a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y no dejarlo todo en depósitos, pero como muy bien has indicado, hay una falta de cultura financiera y no hay ese movimiento, y aunque hemos tenido opciones en neobancos, en depósitos en otros países y similares, pues el problema que tenemos es que el ahorrador, que es muy conservador y muy clásico, no le saque de su banco tradicional, y eso es algo que los bancos lo saben y los bancos lo aprovechan. Es así, y los nuevos operadores al final son muy limitados. Yo me puedo coger un neobanco y el neobanco me puede cubrir una cuenta nómina que está muy bien, puedo tener incluso algún pequeño depósito para tenerlo, mi tarjeta, pero cuando quiero algo más, ¿el neobanco me lo da ahora mismo? Hay algunos que sí, pero mucha gente es verdad que tiene desconocimiento sobre ello. Y luego hay que también, un aspecto que es psicológico y que en el caso del sector bancario hay que destacar, ¿no? Y es que al final el cliente bancario lo que está jugando es todo su ahorro. Es decir, no estás eligiendo comprarte una televisión o comprarte un vehículo de una determinada gama, o no estás escogiendo comprar por internet un determinado producto, no. Lo que estás diciendo es: todo el ahorro que tengo lo voy a poner en un neobanco que no sé dónde está, que no tenga una oficina donde ir. Hay una brecha generacional también muy importante en España, que además... bueno, digital, ¿no? Claro, brecha generacional y digital que está siendo forzada a ir a otros tipos de modelo porque les están cerrando las propias oficinas bancarias, ¿no? Evidentemente el sistema bancario va a seguir cerrando oficinas. Hay un famoso informe de JP Morgan de hace unos años que decía que en el año 2030 9 de cada 10 oficinas no iban a existir. La gente pensaba que era una verdadera barbaridad, pero evidentemente esto va a ser así. Respecto al tema de los reguladores que comentaba José Carlos, también hay que hacer una precisión. La Comisión Europea ha dado luz verde solo porque considera que no conlleva un riesgo en términos de ayudas públicas, es decir, que no va a tener ayudas públicas esta operación. Por eso la Comisión Europea da la autorización. Y en el caso del Banco Central Europeo es un tema de solvencia, evidentemente. ¿De quién depende la solvencia de un banco? Bueno, pues la liquidez y la solvencia dependen del propio prestamista de última instancia. Y yo creo que este es un modelo que también tiene que la gente entender cómo funciona. El Banco Central Europeo quiere que haya 4 o 5 entidades financieras para cuando se lance el euro digital, 4 o 5 grandes, de una forma similar a como se está haciendo en Estados Unidos. Estados Unidos hemos tenido una mini crisis o un conato de crisis bancaria en el primer trimestre del año pasado, recordamos todos, con aquellas operaciones en las cuales 3 o 4 bancos cayeron. A partir de ese momento mucho banco regional vio cómo salían los depósitos del sistema, pero no para que ese ahorro, esos dólares acabaran en el bolsillo de los ciudadanos o incluso en las cajas fuertes, sino que fue a parar a quién, a los grandes bancos. Entonces, progresivamente hay dos formas de hacer la concentración: o bien generas una cierta desconfianza o que la gente se da cuenta que sus entidades pueden no ser rescatadas con ese riesgo moral que se ha comentado antes, ¿no?, en la intervención de Juan Ramón Rayo, o bien lo que hace es directamente decir: oiga, pues queremos tener 4 o 5 entidades. Y aquí el papel del regulador, el papel del supervisor, el papel del gobierno es determinante. No sale ninguna fusión bancaria contra un criterio gubernamental. Eso está claro. Y aquí la gran duda que tenemos, por volver o por mencionar esa operación de Sabadell BBVA que está sobre la mesa, es que el gobierno ha dicho que sí y ha dicho que no varias veces. Y no sabemos realmente lo que quiere el gobierno. Y esa incertidumbre también afecta no solo a los propios clientes que pueda tener el Sabadell BBVA, sino también a la propia estabilidad del sistema financiero español. Antonio. No, esa es la realidad que tenemos. Y añado una cosa más a cuando vamos a la competencia. Estamos en un sistema en el cual el banco te expulsa y solo quiere clientes buenos. Es decir, cuando se habla mucho y se cacarea que si se haga una banca pública, los primeros que estarían deseando serán los bancos, porque se quedarían la banca pública con lo malo y ellos se quedarían con lo bueno. Las pérdidas y se privatizan beneficios. Efectivamente, es decir, que a veces se dicen cosas como muy incongruentes y lo vemos claramente. Es decir, si tú quieres ahora mismo no pagar, tienes que tener tu nómina, una nómina alta cada vez mayor y tener que hacerlo. Y si yo tengo otra cuenta en otro banco que no tengo la nómina, pues entonces empiezo a pagar comisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
nos movemos en un escenario muy complejo. Yo entiendo a la Unión Europea porque lo ve desde otro punto de vista. Al final, tener unos bancos fuertes europeos es bueno si nos metemos en un mercado global. Lo que pasa es que hay que analizar también pues, el consumidor, ¿no? Al final, bajar a los niveles más pequeños y esas dificultades, esa brecha enorme digital. Es decir, vemos los cierres de sucursales locales y ¿cuál es la respuesta que están teniendo casi todos los sitios locales? Coger a alguien, irse a su pueblo, aunque esté a 30 kilómetros, a hacerlo. Es decir, esa sustitución, ¿no?, por otros sistemas, llámese neobancos, llámese fintech, es muy limitada. Crecerá en el tiempo, por supuesto, porque la digitalización al final ya vienen las generaciones incluso que se van a jubilar pronto, que ya han visto y han trabajado en lo digital, pero queda también mucha gente que puede quedarse en el camino. ¿Es lo rural lo más peligroso que veis desde a su fin? Bueno, lo rural es peligroso en los mayores y es peligroso en las empresas, ¿no? Al final sí que es cierto que el Sabadell ha tenido siempre tradicionalmente una cartera de clientes muy asociados con autónomos y con pymes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo confluye, si se consigue esa fusión, y cómo confluye, porque a veces pensamos solo en el consumidor particular, pero hay que pensar también en la pequeña empresa. El entorno rural, que el entorno rural estaba protegido financieramente o se le estaba dando ese servicio a través de las cajas de ahorro, ha visto como todo eso ha desaparecido básicamente, ¿no? Cajas rurales, claro, cajas rurales, cajas de ahorros, todo ese sector primario español que ya está pues sufriendo ese incremento de los costes, esa presión regulatoria cada vez más creciente, con lo cual, bueno, se habla mucho de esto de la España vaciada, pero luego a la hora de la realidad, pues son este tipo de circunstancias las que hay que tener en cuenta, ¿no? Que sean sitios donde haya un acceso a Internet potente, que haya también servicios financieros. Se han creado de alguna manera negocios, hay gente, como bien comentabas, que directamente ni siquiera puede conducir para irse al pueblo de al lado, sí. Y entonces hay determinados bares, determinados taxistas que se dedican a ir y venir. Esto es propio de país absolutamente tercermundista. Y el problema que tiene esto adicional es que si esto se viera acompañado por una reducción de las comisiones porque das un peor servicio, bueno, pues podríamos más o menos estar discutiendo sobre ello, pero es que es todo lo contrario. Si tú cada vez das menos servicios, si cada vez tienes menos actividad presencial, si estás reduciendo cada vez más costes y estás subiendo más las comisiones, bueno, esto parece la seguridad social, ¿no? Que cada vez nos cobran más dinero, más cotizaciones sociales, más impuestos y cada vez el servicio es peor, ¿no? Solo pongo un ejemplo para finalizar. El caso de Zamora, ¿no?, que es la provincia que más población está perdiendo. Si quitáramos la caja rural de Zamora, es decir, ya ahora mismo un zamorano que no sea de Zamora Capital o Benavente tiene que desplazarse entre 35 y 40 kilómetros para ir a una sucursal. Si quitamos la caja rural de Zamora, que sigue funcionando, estaríamos hablando de 70-80 kilómetros. Y luego hay otro elemento también muy importante ya de cara al futuro, sobre todo con el lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central, con el euro digital, y es que en realidad el papel del banco como tal desaparece. Es decir, el modelo bancario tradicional no es que esté caminando hacia un territorio desconocido, es que está caminando hacia su fin. De hecho, las discusiones que hay en el seno del Banco Central Europeo sobre cómo implantar el euro digital solo tienen un elemento en el cual todavía no se han puesto de acuerdo, y es qué vamos a hacer con los bancos tradicionales. Porque si el dinero de las personas van a estar en una cuenta central del propio Banco Central, ¿a qué se van a dedicar las entidades financieras? ¿Exclusivamente a dar crédito? ¿No van a captar ahorro? Y entonces se está viendo cómo se articula un modelo en el cual una figura tiene que desaparecer, pero es una figura que es fundamental, como te decía antes, para seguir comprando deuda pública, para seguir financiando empresas, para seguir fomentando el desarrollo del tejido productivo español. Por eso es necesario que haya pocas desde el punto de vista regulador. Porque si tienes muchas entidades financieras, bueno, pues realmente te van a sobrar. ¿Y cuál es la criba? ¿Cómo se hace una criba? Pues esto lo tendría que hacer el mercado, pero es que en este caso el mercado brilla por su ausencia, porque no estamos hablando de un mercado libre. Hay barreras de entrada. Claro, no solo las barreras de entrada, que lo comentabais antes, que es cierto, tú y yo no podemos montar un banco mañana, es decir, podemos montar una panadería, pero un banco no, pero luego hay otro factor, y es que por el propio negocio del sistema bancario hace que tenga que estar permanentemente rescatado. Porque el banco lo que hace es prestar dinero a largo plazo y luego, bueno, pues los clientes en cualquier momento pueden ir a sacar ese dinero que tienen en los depósitos, ¿no? Esas corridas bancarias tradicionales. Precisamente el euro digital se quiere implantar para evitar esas corridas bancarias. Se trata de que el dinero esté siempre dentro del sistema y para eso sobran entidades desde el punto de vista, insisto, del regulador. Y esto evidentemente pues tiene un componente de pérdida de servicios y de pérdida de competencia que sufre el consumidor todos los días en forma de mayor tipo de interés. En el caso de las hipotecas no, porque hay una competencia salvaje, porque hay un Banco Central Europeo que está dispuesto a poner lo que haga falta, pero en el tema de los depósitos, vamos, es que es un cartel puro y duro. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho el Banco Central Europeo.
Hacemos pequeña pausa y enseguida también dejamos paso a José Carlos Díez, pero tenemos que despedir también a Antonio Gallardo, economista a su fin. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hacemos pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. 11:58 de la mañana, José Carlos, que habíamos justo cuando despedíamos a Antonio, darte paso, esperamos darte paso. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Yo quería preguntarte, José Carlos, ¿dónde está el punto de equilibrio? Igual que lo hablamos en los tipos de interés, en un sector con tanta barrera de entrada, ¿dónde está el punto de equilibrio de esa concentración bancaria? Es decir, ¿o se puede llegar a tener un solo banco sin tener afección? Hombre, tanto no, coño. Si hubiera un solo banco sería un monopolio, ¿no? Y si hubiera muy poquitos sería un oligopolio. Habéis puesto el caso de la Rural de Zamora, yo creo que es muy oportuno. Yo empecé mi vida profesional trabajando en el Banco Cooperativo, que es el banco de las rurales, y conozco muy bien el sector. Si la Rural de Zamora, que está excelentemente bien gestionada, no estuviera en los pueblos de Zamora, pues seguramente otra rural o otra entidad estaría ocupando ese espacio, no me cabe duda, ¿no? Yo creo, a ver, me ha recordado un poco el debate a cuando estas páginas web, ¿no?, que dicen que las actrices de cine como Penélope Cruz, que las sacan en fotos sin maquillar y con el pelo recogido y dicen que son feas, ¿no? A ver, Penélope Cruz es guapísima. Si la quieres ver defectos, todos los seres humanos tenemos defectos. El sistema bancario también. Yo, Binder, sinceramente, creo que tenemos un buen sistema bancario. El caso que habéis dado de los neobancos y el caso de los bancos de Estados Unidos, el Silicon Valley quebró y tuvo una crisis de liquidez precisamente por pagar mucho por los depósitos, por atraer dinero caliente, que se llama el hot money, por tener clientes poco fiables que cuando llegó la crisis sacaron el dinero por internet por grupos de WhatsApp, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un sistema bancario sólido. Acaba de pasar el examen del postprograma de la Comisión Europea. Los niveles de solvencia del sistema bancario español son buenos, los niveles de competencia en tipos de interés comparados con otros países por productos siguen siendo buenos.
yo no me preocuparía en exceso. Evidentemente que es un sector con tendencia a la concentración y con barreras de entrada y que hay que vigilarlo como a la Fórmula 1, ¿no? No hay que dejarles que se salten los pianos, pero bueno, pero con una vigilancia normal yo estaría relajado. No creo, sinceramente, si hubiera la fusión de BVA y Sabadell, porque los accionistas del Sabadell, repito, deciden venderle a BVA, yo creo que seguiríamos teniendo un nivel de competencia similar y un acceso a las hipotecas y a los tipos de interés similares ahora. Pero bueno, eso no lo vamos a saber nadie hasta que pase. No, yo en general estoy de acuerdo con José Carlos, pero yo creo que es que el problema viene previo. Es decir, yo creo que esa reducción de competencia se ha ido produciendo en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo, ¿no?, desde esa crisis financiera 2008-2012. Es verdad que en el caso de Silicon Valley Bank sus excesos hicieron que al final pues pagara sus pecados. Lo que pasa es que ese Silicon Valley Bank pues también era uno de los principales financiadores del Partido Demócrata, con lo cual tenemos también esa relación con los propios políticos, ¿no? A mí en este caso yo me gustaría introducir también un elemento que no hemos tocado hasta ahora y que creo que también es relevante. Ahora mismo, si nos situamos y vemos cuáles son las grandes entidades financieras, tenemos el caso de BVA, evidentemente, Sabadell, que es el eterno comprable, aunque Sabadell bueno, pues logró sacar la cabeza y en esa baile de fusiones no entró en ninguna, ha sido candidato en muchas fusiones. También tenemos a una Cuchabank con un componente muy político también del PNV, que también en algún momento en algunos círculos también se introdujo como fusión previa entre Sabadell y Cuchabank y luego que la entidad resultante pudiera ser fusionada con el BBVA o el Santander, pero en general a nivel de tamaño, a nivel de entidades sistémicas, aunque la única según la lista internacional es el Banco Santander, pues tenemos BBVA, tenemos a Santander y tenemos un CaixaBank. Y aquí me gustaría también a mí centrarme un poco, porque CaixaBank es un banco que tiene participación estatal, que el Banco Central Europeo nos ha insistido mucho en que el Estado tiene que salir de esa entidad financiera, que es verdad que en Europa ahora mismo no hay prisa por hacer ese tipo de exigencias, porque estamos en una Europa en la que la ayuda pública, la subvención y en general que esté el capital de estados en las empresas no está tan mal visto como antes, pero eso también introduce un efecto de distorsión, claro, ¿no? Entonces al final lo que tenemos es una entidad participada por el Estado, es verdad que no maneja toda esa entidad del Estado, luego tenemos un BBVA y un Sabadell que en muchos casos comparten accionistas, esto también hay que tenerlo claro, hay muchos accionistas de BBVA que también son accionistas de Sabadell, sobre todo institucionales, y luego tenemos un Banco Santander, ¿no?, que está viendo los toros desde la barrera y que si Sabadell no cae en manos de BBVA, pues en el futuro caerá en manos del Santander, ¿no? Yo creo que en ese sentido las entidades medianas están condenadas a desaparecer por la propia evolución y por la propia tipología del negocio bancario, muy a pesar de los que evidentemente pues pensamos que esto reduce la competencia, y luego porque hay un interés regulatorio y un interés de los supervisores para ir poco a poco a ir reduciendo esas empresas. No solo en el plano bancario, también en el del resto de compañías. El plan Draghi también vuelve a hablar de campeones nacionales, vuelve a hablar de la necesidad de poder canalizar los depósitos en determinados productos de inversión, y para eso no puedes tener muchas entidades, tienes que tener entidades grandes que no solo sean demasiado grandes para caer, sino también que al propio ciudadano le puedan dar confianza, ¿no?, a la hora de meter su dinero. Estamos viendo también operaciones en Italia de fusiones, esta mañana también la prensa, ¿no?, nos decía que Santander puede ir a por Novo Banco. Este baile de fusiones se ha ido retrasando y yo creo que sí o sí se va a producir, ¿no? José Carlos, eso nos acercaría también a campeones nacionales, ¿no?, que parece ser también un poco el elemento clave del Banco Central Europeo, ¿no? Lo estamos viendo con Unicredit, con Orcel. Bueno, yo en eso no creo, Wilmer, ¿no? La banca española es la banca más eficiente de Europa. El Santander ha intentado varias operaciones transnacionales dentro de Europa y siempre ha sido imposible, ¿no? Yo en eso, ¿no?, ahí hay una limitación más política a nivel de estados que si se liberalizase le vendría bien a la banca española, pero sinceramente no creo en eso, ¿no? Igual que no creo que vaya a haber problemas de competencia aquí, no creo que vayamos a ir a un modelo de mayor integración del mercado bancario y del mercado de capitales, o por lo menos que no vamos a ir en el corto plazo, en los próximos 5 años. Solo una cuestión más, José Carlos, ¿crees que el gobierno hay opción de que diga no? Pues hombre, opción hay, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si el gobierno prohíbe esta fusión lo tiene que argumentar muy bien, ¿no? Si el BCE la ve bien y la Comisión Europea y la DGCOM la ve bien, tú tienes que argumentar muy bien por qué no la permites, ¿no? Y si no la permites
por los índices de concentración bancaria, los índices ya eran altos antes de la fusión de Bankia y CaixaBank. Entonces, ¿por qué permitiste la de Bankia y CaixaBank y por qué no vas a permitir esta, ¿no? Yo creo sinceramente que no pasó nada con la fusión de Bankia y CaixaBank y vamos a ver qué pasa con esta. Yo preferiría que la decisión la tomen los accionistas del Sabadell, que la CNMV vigile que haya transparencia, que la información que ofrece tanto el Sabadell como el BBVA sea limpia y que no haya ninguna interferencia en la formación del precio de la acción y que los accionistas decidan la mejor opción. Yo creo que me centraría en eso más que en otro tipo de análisis. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Buen día, buen negocio. Un placer, gracias por... 11:05. Lorenzo, ¿crees que puede decir no? ¿Crees que puede tener argumentos para decir no? A sus socios nacionalistas les ha prometido que va a decir que no. Lo que pasa es que lo que hace el gobierno es ganar tiempo y si todos los organismos supervisores, reguladores han dicho que sí, como bien explicaba José Carlos Díez, no puede justificar decir que no. Por eso el gobierno, al principio, dijo que estaba de acuerdo. Lo primero que dijo, recordemos, es que estaba de acuerdo. Luego dieron marcha atrás. Se empezó a trasladar el mensaje de que podía afectar a la competencia y luego ya dijeron lo mismo que nos plantearon, ¿no?, en la pandemia, ¿no? Vamos a dejarlo esto en las manos de los expertos. ¿No? Si todas las instituciones, todos los organismos o dan el visto bueno o simplemente dicen que no se oponen, que es lo que ha hecho ahora la Comisión Europea, más que dar el visto bueno, pues básicamente esta operación saldrá adelante. Muy a pesar de un Banco Sabadell que se ha resistido con uñas y dientes, evidentemente esta operación dañará a los clientes del Banco Sabadell, pero también dañará a los clientes de BBVA y dañará a todos los clientes del sistema bancario español. Lamentablemente no va a ser la última, no va a ser la última operación, todavía quedan muchos. ¿Recuerdas esa expresión con la que se conocía, no de forma despectiva, sino cariñosa, los 7 enanitos, esa serie de entidades financieras que progresivamente van a ir siendo sumadas a ese contexto? Y hay otro elemento fundamental y otra manera en la que los reguladores pueden utilizar esa palanca, ¿no? El gobierno español en realidad pinta poco. Al final hay que mirar sobre todo lo que pudiera decidir el Banco Central Europeo. Se van a ir exigiendo poco a poco los requisitos de capital. Eso lo lleva diciendo el Banco Central Europeo desde hace mucho tiempo. Es verdad que ahora en un entorno en el que Europa está en esta crisis industrial, en esta crisis económica, en esta recesión, en mayor o menor medida cada uno de los países, se está retrasando eso, pero va a haber exigencias. Y va a haber exigencias ligadas sobre todo al cambio climático. También lo ha dicho Christine Lagarde. Esto es algo que normalmente no se suele destacar de su discurso. Ella hace mucho énfasis en una política monetaria ligada al cambio climático y si empiezan a aumentar los requisitos de capital, si empieza a plantearse pues una mayor barrera regulatoria, va a haber muchos bancos pequeños y medianos que no van a poder sobrevivir y van a ser ellos los que vayan buscando la fusión. El mensaje que se le lanza al mediano es: si no lo haces voluntariamente te vamos a obligar. Y el Sabadell ha sido el único que se ha opuesto a ello. Yo creo que al final terminará en manos del BBVA y si no, terminará en manos del Santander. Porque no ves opción de que el accionista de Sabadell vea que tiene más sentido seguir siendo independiente antes que la oferta que ha planteado el BBVA. Esa es otra de las opciones que ahora mismo hay. Hay muchas sopas que se han perdido precisamente porque el accionista no ve valor. No sería ni la primera ni la última. La principal barrera que tiene esta operación es que BBVA no ha querido poner dinero sobre la mesa. BBVA lo que ha planteado desde el principio es un canje de acciones y todas las instituciones y todos los bancos de inversión que analizaban esa operación decían: esta operación está condenada a fracaso si BBVA no pone una prima sobre la mesa. Desde entonces el problema se ha agudizado porque el valor de BBVA ha ido siendo castigado, ahora en el día de ayer, ¿no?, con todo el tema de los aranceles en México aún más. Toda esa pasión turca de BBVA también la ha ido perjudicando notablemente y no ha ofrecido una prima en efectivo. Si hubiera ofrecido una prima en efectivo no quedaría ninguna duda y los accionistas del Sabadell ya habrían dicho que sí. Hay un factor también y es que hay muchos accionistas del Sabadell que son fondos institucionales, algunos de ellos americanos, otros de la Citi, que lo que están viendo es el contexto que se va a abrir dentro de 4 o 5 años. Nosotros estamos mirando los árboles y a lo mejor lo que hay que intentar es ver el bosque y ellos saben a dónde va ese bosque. Y aquí la única cuestión es que ellos decidan con quién se van a ir a la cama, con uno o con otro. Si Carlos Torres hubiera sido un poco más inteligente y hubiera puesto más dinero sobre la mesa, este debate seguramente no se estuviera produciendo. Y de hecho me consta que hay muchos asesores de Torres y en el propio Consejo de Administración que esto se lo han echado en cara. También veremos qué pasa en el día después si la operación sale adelante, porque no está nada claro que Carlos Torres siga siendo presidente de BBVA. Bueno, entonces sí ves opciones de que el accionista diga... Y el accionista, si BBVA no pone más dinero sobre la mesa, la operación no es atractiva para el accionista del Sabadell. Entonces es muy probable que no salga adelante. Pero es que no solo hay un criterio de rentabilidad, porque hay algunos accionistas del Sabadell que también son accionistas de BBVA y que están mirando un poquito más a largo plazo. El accionista minoritario, es decir, si tú y yo tuviéramos acciones en el Sabadell, diríamos que no con los ojos cerrados. Pero tú y yo no somos BlackRock.
Es decir, que no hay tampoco un valor para el accionista añadido. Yo creo que, bueno... Para el minoritario, ¿eh? Bueno, que es el gran dañado entonces todos de la los operación. grandes analistas que para variar en un banco. Todos los grandes analistas que han estudiado esta operación consideran eso, que no hay valor para el accionista del Sabadell. Y de hecho, cada día que pasa hay menos valor porque la acción de BBVA vale menos y lo que se está ofreciendo es acciones de BBVA. Es un cambio de cromos. Por eso, yo creo que para que salga adelante BBVA, al final tendrá que poner dinero sobre la mesa. Veremos si lo hace. No parece que lo quiera hacer. No lo quiere hacer. Se ha negado en redondo, pero bueno. Siguen evaluando esa posibilidad y a la desesperada a lo mejor al final se puede producir ese movimiento. No lo sabemos, no estamos en la cabeza de Carlos Torres. Gracias, Lorenzo Ramírez. Buen día, buen negocio. Muchas gracias a ti, José Antonio. 11:10 de la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaremos también con José María Oquín para ver toda la fotografía alrededor de cómo ve esos riesgos alrededor de la concentración bancaria. Vamos desde las 10 de la mañana intentando ver toda la fotografía alrededor de una operación que puede marcar un antes y un después en el sistema bancario y sobre todo que puede marcar un antes y un después en la vida de clientes, de empresas, de autónomos, de emprendedores que ven cómo la concentración bancaria empieza a tener un riesgo muy alto alrededor del día a día, de la marcha de los negocios y sobre todo de la fotografía a la que se enfrentan cada día en sus entidades bancarias. Once y 16 de la mañana, vamos a hablar ahora también, vamos a preguntarle sobre esos riesgos de la concentración bancaria a José María Oquín, al economista José María Oquín. José María, buenos días. ¿Cómo ves la operación? A fin de cuentas, aquí de lo que estamos hablando es de cuota de mercado. Es verdad que hablamos de los grandes gigantes, ¿no?, empresariales, teniendo en cuenta que el sector financiero no es un sector empresarial cualquiera, ¿no? Es un sector a través del cual se hace la política monetaria, porque el dinero bancario, que es la mayor parte del dinero que existe en la economía, lo crean los bancos comerciales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, si pensáramos que en Europa cualquier ciudadano español, holandés, alemán tuviera una cuenta corriente en cualquier banco europeo, podríamos pensar que, bueno, que nos hacen falta grandes bancos que compitan entre sí, que compiten todos los bancos europeos entre ellos, ¿no? Pero la realidad es que los clientes de los bancos, ya sean las empresas o las familias, al final tienen sus cuentas en bancos nacionales. Entonces la competencia se da entre bancos nacionales. Y entre los bancos nacionales la competencia, ¿qué es lo que pretende? Que haya muchas empresas y muchos consumidores, que nadie tenga poder de mercado. Porque si tiene poder de mercado llega a determinados acuerdos que van en beneficio propio, obteniendo unos beneficios extraordinarios muy elevados, como así está ocurriendo, y va en perjuicio de las empresas y de las familias, ¿no? Entonces, por la parte también de las corporaciones empresariales, pues están diciendo que las pymes no les beneficia en absoluto esos grandes bancos porque imponen unas condiciones muy similares entre ellos. Al final, tienes un poco como que optar, ¿no?, entre una especie de oligopolio con pocas empresas bancarias que compitan entre ellas o lleguen a acuerdos entre ellas. Entonces sería no un oligopolio competitivo, sino un oligopolio colusivo, y estas prácticas se están dando, o un modelo en que tenga más competencia, en que ningún banco tenga cuotas de mercado, en que las empresas y las familias puedan elegir dónde meter sus depósitos, a quién pedirle un préstamo, con quién al final hacer sus transacciones financieras, ¿no? Es una OPA hostil, ¿no? Es una OPA en la cual el Sabadell no quiere la fusión. Si estuvieran de acuerdo, se hubiera planteado de otra manera, de una manera colusiva, ¿no? Un acuerdo entre ambas entidades sería distinta. Y entonces, bueno, sería cuestión de acordar el precio, los intercambios y tal, pero no se ha hecho así. Ha sido el BBV el que ha hecho una OPA a las acciones del Sabadell. Es un sector que está muy regulado, y como está muy regulado, porque es fundamental para el funcionamiento de la economía, pues las autoridades tienen que decir, y tiene que decir la autoridad financiera y la autoridad también política y gubernativa, que en cierta medida se ha manifestado por la parte del gobierno un poco contraria a la fusión, ¿no? Yo ya ahí no sé si ha habido también intereses políticos de comunidades autónomas que estén a favor o en contra de hacer este tipo de cosas, pero puede también haber existido
existido, ¿no? Y entonces al final lo que ha llegado es que se están planteando que atenta a la competencia. Entonces, bueno, pues la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues tiene que decir los primeros estudios que ha hecho, y ahora ya va a profundizar mucho más hasta qué punto afectaría esa fusión al mercado financiero, ¿no? Abrimos mesa también con Alberto Iturralde. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Y con Antonio Pedraza, economista. Antonio, bienvenido, buenos días. Un placer. Alberto, una valoración bursátil. ¿Sirve esto para el accionista? Estábamos comentándolo justo antes. ¿Es el accionista el que puede frenar la operación? No va a poder. Estamos hablando de que en los dos bancos hay una confluencia de accionistas importantes, que hace BlackRock, Vanguard y los sospechosos habituales, y eso, lógicamente, implica un poder brutal en este tipo de operaciones. ¿Que en el Banco Sabadell hay un accionariado en contra de la operación? Sí. Sin embargo, ha habido movimientos tremendamente anómalos en el BBV, que es el banco que nos está entregando los cromos, las acciones, que intenta hacer atractiva la operación, que genera un gran peligro para los accionistas del Banco Sabadell, pero que con toda la propaganda que se va a hacer alrededor de esta operación, aprobaciones, ahora mismo de Europa ya viene la aprobación. Seguramente el gobierno español va a decir lo mismo, que va a llevar al pequeño accionista del Sabadell a aprobar una operación que, como se quede con las acciones del BBV, es decir, como no las venda nada más culminarse la operación, corre financieramente un gran peligro. Te pedimos que nos amplíes eso, Alberto. Antonio, ¿cuál es la fotografía del riesgo que tiene la concentración bancaria, sobre todo con la operación BBVA Sabadell? Vamos a ver, yo creo que ya estábamos asistiendo a un monopolio, un oligopolio dentro de las entidades grandes españolas. Yo creo que eso se ha visto precisamente en la retribución de las cuentas del pasivo. No las cuentas corrientes, pues las cuentas corrientes sí se han retribuido por el hecho de que tienen muchos productos vinculados y eso le aseguraban la rentabilidad a los grandes bancos, pero sin embargo las cuentas a plazos habréis observado que estando el Euribor por encima del 3,5, sin embargo no se han retribuido ninguna, salvo algunos bancos como el CTLM, el Procredis, el Payray, el Manobank, que son bancos de un tamaño muy reducido, que no tienen costes y que son outsiders en este sistema. Entonces lo que se ha visto es que los acuerdos entre bancos han prosperado y en tal sentido eso es un atentado a la libre competencia. Yo lo he observado, vuelvo a repetir de una forma muy clara, en la retribución de las cuentas a plazos. Ahí se ha observado que ha habido un acuerdo genérico para no retribuirlas y no perder clientes, porque si todos estaban de acuerdo, lógicamente no perdían clientes. Y vuelvo a repetir que estos bancos pequeños no hacen daño. Yo estoy de acuerdo con el primer interviniente en el sentido de que este es un tema que atenta a la competencia y eso es lo que preocupa. Lo que preocupa es precisamente eso. El Sabadell es un banco que está muy cercano al cliente. El BBVA es un banco mucho más grande, tiene mucho más intereses fuera. La mitad de sus activos son internacionales ya y los resultados prácticamente iguales. Por cierto, haciendo alusión a lo que ha comentado el compañero en el tema de bolsa, ayer se pegaron un batacazo las acciones del Sabadell también, pero sobre todo del BBVA, por el hecho de las restricciones al comercio con México que va a poner Trump. En tal sentido, el BBVA está muy vinculado a México y es su principal banco y donde tiene la mayoría de las fuentes de beneficios. Sabadell no tiene una internacionalización tan clara, su presencia en el Reino Unido sí es patente, pero todavía no está obteniendo los resultados que quisiera. Yo estoy de acuerdo también que un gran banco es el ejemplo típico del águila. El águila, si tiene más peso, eso no quiere decir que pueda volar con más facilidad. Entonces es el caso que se está dando en esta fusión. Yo creo que un banco grande, Europa ayer, parece que aprobaba la fusión, pero bueno, eso es anecdótico. A Europa le interesan los bancos grandes, los bancos sistémicos, que parece que tienen menos posibilidades de caer y están más internacionalizados. Pero si nosotros entramos en lo nacional, en el espectro nacional, esta fusión perjudica mucho al consumidor. ¿Y perjudica por qué? Porque va a haber una paridad de oficinas donde hay que
que meter la tijera y se van a disminuir muchísimas oficinas con esta fusión. Y eso quiere decir que se va a estar menos cerca del cliente. Por otra parte, la especialización tan grande, tan fantástica que tiene el Banco Sabadell en el mundo de las pymes, esa no la tiene el BBVA, y quizás se pierda negocio en ese sentido y también el acceso al crédito de las pymes. Ahí Banco Sabadell está muy especializado y está haciendo una gran labor. No hay que olvidar tampoco, independientemente de que el Banco Sabadell tiene menos presencia internacional, tiene sucursalismo, pero no tiene la presencia de grandes bancos como tiene el BBVA, pero sin embargo tiene un negocio internacional muy saneado. Es un especialista, desde que compró Banco Atlántico, en el negocio internacional. Y eso es algo que es muy interesante también. Yo creo que con la fusión pierde mucho el consumidor español. Alberto, nos comentabas, no parece una buena operación por lo que nos estabas diciendo, ¿no?, para el accionista del Sabadell. ¿Cuáles son las claves que debería mirar y sobre todo, qué puede alterar ese proceso de votación final por parte del accionista? Vale, don Antonio ha hecho referencia a un hecho clave en la banca española, ese oligopolio, que también se cumple en bolsa. Y es que tanto BBV como, ahora vamos a cambiar de Sabadell a Santander, el otro gran banco español, históricamente han seguido siempre una correlación exacta en sus cotizaciones. No sé si podéis poner los gráficos en pantalla que os estoy compartiendo, porque es importantísimo comprender cuál es exactamente ese tipo de correlación. Y es que siempre, tanto BBV como Santander, en el tiempo siempre se han correlacionado de la misma manera. Cuando el BBV realizaba un movimiento, por ejemplo, al alza en bolsa de un 100%, el Banco Santander realizaba un movimiento análogo. Y así se ha visto en los últimos 25 años, del orden de unos 12 movimientos relevantes en bolsa. 12. Eso significa que estos dos grandes bancos han estado históricamente, han llegado a un acuerdo para cotizar de una manera en la que ninguno de los dos se hiciera la competencia. Es decir, así como no se iban a hacer la competencia tampoco al retribuir a los depositantes, tampoco se la estaban haciendo esa competencia a la hora de cotizar en bolsa. Ninguno de los dos debía realizar un movimiento más relevante que el otro banco, tanto BBV como Santander. Bueno, pues atentos, porque justo a partir del año 2020, en el último tramo que se está viendo justo aquí en pantalla, tanto BBV como Santander se separan en favor del BBV, hasta el punto que en los últimos 4 años el BBV ha subido un 381% contra solamente, no es poco, pero en comparación con el movimiento de los 25 últimos años es totalmente anómalo, un 245% por parte del Banco Santander, del otro gran banco español. Es decir, el BBV ha inflado su cotización para realizar la operación que ahora propone sobre Sabadell, en la que se entregan preferentemente cromos. 5 acciones del Sabadell por una del BBV. De manera que lo que se ha hecho realmente es generar una ficción de que la acción del BBV vale mucho más para entregar menos acciones del BBV contra esas acciones del Sabadell. Y esa anomalía, que no se había producido en 25 años, estamos hablando de que en esos 25 años hemos visto una serie de movimientos relevantes en los dos bancos que todos han sido a la par. Bueno, pues esa anomalía evidencia que el accionista del Sabadell sale perdiendo con ese canje. Es decir, se le está dando un cromo sobrevalorado artificialmente por el propio BBV para generar un mayor interés del que debería haber sobre la operación. Otra cosa es que, al haber accionistas de gran relevancia en los dos bancos, esa operación probablemente va a salir adelante. Es muy difícil coordinar a todos los pequeños accionistas para oponerse a este tipo de operaciones. Sin embargo, lo más normal es que si la propaganda general, aprobaciones por parte de organismos públicos y sobre todo propaganda por parte de los blancos de turno, que al fin y al cabo dominan los dos grandes bancos, Sabadell y BBV en este caso, no Santander y BBV, lógicamente llevará a una aprobación que exige que el accionista de Sabadell que acepte esa fusión tienda a salir de las acciones del BBV en cuanto se haya realizado el canje, porque es una operación totalmente artificial.
Antonio, ¿cómo se va a reflejar en el capítulo empresarial la fotografía alrededor de una posible fusión entre BBVA y Sabadell y esa concentración bancaria a medio plazo? Bueno, yo primero que todavía no la veo clara. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el colega en el sentido de que el BBVA estaba preparando esta operación de tiempo y que efectivamente las acciones están muy hinchadas y esos cromos que está intercambiando está jugando un poco con ventaja. Entonces, esto no es conveniente para los accionistas de Sabadell y el Sabadell lo sabe y por eso se está oponiendo. El entrar en la fase 2 en el tema de la condicionalidad del mercado de la competencia, lo que indica es que el Banco de Sabadell se ha podido personar en contra de la fusión y se han podido también personar firmas como Formen al Trébol, como Pymes, otras empresas que seguramente, o comunidades autónomas que se pueden personar a partir de ahora, que van a alargar la operación bastante. Eso no quiere decir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se pronuncie al unísono. Pero yo creo que este tema de esta fusión tiene unas características políticas que quiero destacarlas muy importantes. Hay una oposición muy fuerte por parte del señor Illa, por parte de Cataluña, por parte de Junts y por parte de Esquerra Republicana para que esta fusión no se produzca. Hay que entender que son dos partidos que están sosteniendo al gobierno. El gobierno lo está diciendo claramente que se está oponiendo a la fusión. Y hay que recordar que en la ley de supervisión bancaria, me parece que es en la 12ª enmienda, pues hay un llamamiento al hecho estricto de que la última palabra la tiene el ministro de Economía y ministro de la Competencia en el tema de la fusión. Entonces esto es complicado. La fusión puede seguir para adelante, pueden los accionistas del Sabadell aceptar la misma en más del 50%, pero podía producirse, en las circunstancias actuales políticas en las que vivimos, podía producirse un veto por parte del gobierno. Se podía llegar al tema más peligroso que puede pasar en esta fusión, es que el BBVA comprase todas las acciones, pero sin embargo comprase las acciones de dos bancos distintos, del Sabadell y del BBVA. O sea, que tuviese dos bancos distintos, el Sabadell, que es el que ha comprado, y el BBVA, que es el que compra, pero no fusionados. Lo único que pasa es que tendrían el mismo dueño. Pero se podía llegar a ese escenario que es el más peligroso de todos. Yo vuelvo a repetir que entiendo que en esta fusión hay unos caracteres políticos muy importantes independientemente de los técnicos. De lo que hemos hablado del deterioro de la competencia en el mercado interno y de lo que hemos hablado también del perjuicio que se está causando por el oligopolio que se plantea ya cercano al monopolio, porque no pensamos que en esta dirección puede haber solamente un banco grande en el futuro. Entonces, aparte del perjudicado, yo vuelvo a repetir que es el consumidor. Por eso yo creo que estamos en una fase, en esta fase 2, que se va a alargar bastante porque va a haber alegaciones en contra. Ya digo que el propio Sabadell hasta ahora solamente le han estado pidiendo datos, pero ahora se puede personar, perfectamente se ha personado ya en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Entonces es un tema, primero, que se va a alargar mucho. Segundo, que incluso con la aceptación del tema de la oferta por parte del accionariado del Banco de Sabadell y con ese peligro que ha comentado nuestro querido colega de que tendrían que salir muy rápidamente porque si no la catástrofe económica sería muy complicada para esos adquirentes por todas las razones que le has puesto y que yo estoy también de acuerdo, pero sin embargo la última palabra, vuelvo a repetir, la tendría el Estado y avistándose un escenario peligroso, como he comentado, que el BBVA se quedase con las acciones del Banco de Sabadell y que en tal sentido fuesen dos bancos distintos con un único propietario. Ese sería el peor de los escenarios en esta historia. Pero vuelvo a repetir que hay condicionantes políticos de mucha fuerza. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en el mercado catalán hay una prevalencia de tres bancos importantísima. El Banco de Sabadell y el BBVA suponen un 40% del mercado del crédito. Si le añadimos un 26% que tiene Caixa, estamos hablando de un 66% de concentración bancaria ya en el mercado catalán.
Entonces hay que tener en cuenta todo, repito, todos estos factores. Y el tema de que no está claro el camino que va a seguir esta OPA hostil, que es un camino largo y donde, he querido enfatizar, privan mucho los factores políticos, en este caso. ¿Tanto, Antonio, como para que el Gobierno dé un veto? Antes decía José Carlos Díez, tendría que justificarlo muy bien. Parece que por los riesgos de la concentración podría justificarlo por ese camino. Claro, esa es una medida, pero yo vuelvo a repetir, por la presión política en la que se encuentra el Gobierno. El Gobierno depende mucho en su continuidad de tanto de Esquerra Republicana como de Junts. Y estos dos partidos y el propio presidente Illa lo han dejado patente de una forma muy clara. Pérdida de oficinas, destrucción de puestos de trabajo y dificultad de crédito a las pymes. O sea, se oponen totalmente a esta OPA. Pues el Gobierno, los acuerdos que va a tener que alcanzar con estos partidos que le están sustentando en el Ejecutivo, van a ser muy difíciles, de unos difíciles equilibrios. Yo no creo que los catalanes pierdan la personalidad catalana del Banco Sabadell, que además ha sido un banco muy arraigado, lanero, muy arraigado al catalán medio y a la clase catalana mercantil. Entonces, este es un tema que se plantea muy difícil, vuelvo a repetir, por esos condicionantes. Y vuelvo también a repetir que la última palabra por esta ley de supervisión bancaria y esta enmienda 12ª, la última palabra la tiene el ministro de Economía. Y el ministro de Economía pertenece a un gobierno que está sustentado por estos partidos catalanes que se muestran adversos a esta fusión, a esta OPA hostil. Alberto, tirando la mirada atrás a 2008, parecía que la concentración iba a dar más valor a los accionistas con esa unificación o esa unión de bancos. ¿Qué es lo que tenemos prácticamente 16 años después? ¿Hay un mayor valor para la banca en bolsa o hay una percepción de todo lo contrario? No hay un mayor valor. Es que realmente la palabra oligopolio, a la que ha hecho referencia don Antonio hace un rato, es clave. Cuando se habla de oligopolio es porque un determinado grupo tiene la suficiente fuerza política como para verse beneficiado económicamente. España siempre ha sido un país en el que la oligarquía bancaria ha tenido un poder enorme. Por eso hay que tener cierto cuidado, porque podrían aparecer en esta operación elementos que se nos escapan totalmente, no solamente a nuestro conocimiento, sino probablemente a la consideración previa de la operación. Por ejemplo, la corrupción. Es decir, don Antonio está exponiendo, además con mucho acierto, cuáles son las fuerzas políticas que están en juego. La necesidad de ese banco mantenerse dentro del orbe catalán, bien, fantástico. Sin embargo, la gran corrupción que hay en España, el sistema político la propicia, podría dar un giro a esa situación de una manera muy rápida. Y eso añadido, pongamos el caso, a una mejora en el canje que propone el BBV, daría probablemente con una operación que efectivamente a priori no iba a salir por factores políticos. Y eso implica en su conjunto que la situación bancaria no está necesariamente mejor que en 2008. El poder bancario en España es formidable. Cada país tiene sus oligarquías. Por ejemplo, en Alemania la oligarquía industrial ha sido siempre muchísimo más importante. Si vamos a Estados Unidos, la oligarquía petrolera es brutal. También lo es la financiera a día de hoy. Pero es que en España la oligarquía bancaria como tal tiene tal poder que es muy difícil que, si se cuadran, no comiencen a mover los resortes suficientes, véase por corrupción, véase por una mejora en la oferta que realiza el BBV para llevar a cabo esa operación. Aquí la duda existe en si realmente hay un interés tan alto por parte de los accionistas mayoritarios comunes, esos BlackRock de turno, esos Vanguard, en los dos bancos, para llevar a cabo la operación. Y eso, desgraciadamente, queda también fuera del foco. Es decir, hasta qué punto ellos están dispuestos a apretar en esa operación. Porque si están dispuestos, probablemente, véase, por una mejora en el canje y por la corrupción suficiente, seguramente conseguirían sus objetivos.
¿Crees que, por tanto, Alberto, que para que salga la operación BBVA va a tener que poner dinero encima de la mesa? A día de hoy es muy probable. A ver, el dinero, y suena duro lo que voy a decir, ablanda muchas voluntades. Y como bien ha explicado don Antonio, hay muchos factores políticos que están influyendo en esta operación. Pero desgraciadamente la experiencia nos demuestra que en ocasiones una mejora económica en una situación cambia nuestra perspectiva de las cosas. Y en esta situación, una vez que ya efectivamente se ve con esa claridad esa especie de movimiento artificial para generar un intercambio de cromos que no satisface normalmente a los accionistas del banco opado, pues una mejora de esas circunstancias podría doblegar esa voluntad. Antonio, en la fotografía sobre todo del cliente final y de esas zonas rurales, ¿cuál es la situación que puede quedar a partir de una posible salida final o una OK final a la operación entre BBVA y Sabadell? Pues por solapamiento de oficinas se van a reducir el número de ellas, el número de empleados también, y el servicio de cara a cara al cliente lógicamente se va a perjudicar. Esas oficinas que están cercanas al cliente son muy importantes, sobre todo cuando la cultura financiera de la población española es tan baja. Yo quiero decir, creo que he contestado a tu pregunta, pero quiero añadir también que los organismos que están estudiando la operación no ven clara la misma. El último que se ha pronunciado es BNP, la firma de estudios de BNP Paribas, diciendo que el BBV se va a ver perjudicado en 44 puntos y una merma, lógicamente, en el ratio de capital. Y es que no está clara esta operación tampoco para el BBVA, vuelvo a repetir. Y esa clientela que tiene, son dos bancos muy distintos en el mercado nacional. El Sabadell es un banco que está muy cerca del terruño, está muy cerca tanto en las zonas rurales como sobre todo en la zona de las pequeñas empresas. No hay que olvidar que el 97%, 98% de las empresas españolas son pymes y la mayoría de ellas, de este 97%, que se dice muy pronto, tienen menos de 11 empleados. No hay que olvidar que el Sabadell está especializado en estas empresas y está especializado con un scoring que es fabuloso. Yo lo conozco, un scoring que da solamente al director de la oficina un margen de percepción subjetiva aproximadamente de un 5 o de un 10%, lo demás todo es técnico, acorde con el balance, con el historial de la empresa, y todo te lo hace la maquinita, te lo hace el sistema. Entonces eso da una capacidad de respuesta en esa especialización que no se coge tan rápidamente como podría coger el BBVA si se hace con el banco. Segundo tema que es muy importante también y que no se dice. El Banco de Sabadell tiene una especialización a raíz de la compra del Banco Atlántico y de la marca Solván que estuvo explotando el Banco Sabadell durante algún tiempo. Tiene una experiencia en oficinas de costa sensacional. Es muy difícil, exige una especialización en el mercado de residentes y no residentes. Y en eso Banco de Sabadell tiene también el arma definitoria, diferencial, para entrar y funcionar en ese mercado. Está funcionando fantásticamente bien y lo está haciendo mejor que ningún banco. O sea que ese área también se vería deteriorada. El Banco de Sabadell, vuelvo a repetir, por la compra del Atlántico y por el hecho de la experiencia que tuvo con una marca propia que creó por Solván, se ha expandido por toda el área mediterránea, dando un servicio que da una rentabilidad extraordinaria. El cliente extranjero está muy acostumbrado desde siempre, en España no hemos estado acostumbrados a eso, a la comisión, a pagar comisiones por servicio. Y este banco está especializado en eso, en dar servicio, en el sentido de cobrar comisiones. Fijaos lo difícil que está siendo en el mercado financiero español pasar de beneficios por el margen, que cuando los intereses se estrechan, sacar margen es muy difícil. Ha habido una época con intereses muy altos, que lo ha marcado el Banco Central Europeo, con tipos, como he dicho, superiores al 3,5, donde los bancos han estado muy tranquilos porque se hacía margen, pero los intereses del Banco Central Europeo van a la baja y en tal sentido se va a estrechar el margen. Entonces volvemos al tema de compensar por comisiones. Y va a compensar por comisiones el banco que más está especializado en esos segmentos. Y hay comisiones en las pymes, y hay comisiones en el crédito de las pymes, y hay comisiones en el servicio que se da al mercado residente y no residente extranjero. Entonces, vuelvo a repetir
que estamos ante un Banco Sabadell que es muy especializado, muy especializado. Y yo creo que el BBVA es un banco que tiene otra altura, que está mirando desde hace tiempo, mismo que el Santander, al mercado internacional. Y yo estoy contando la anécdota de ahora. Se resiente, y eso es una jugada de la bolsa de ayer, que lo puede decir mejor Alberto que yo, que se ha resentido por el tema de México, por el hecho de las restricciones que Trump va a poner al comercio de Estados Unidos con México, con unos aranceles muy altos. Entonces, esto se nota muy rápidamente. Eso quiere decir que el mercado, o sea, tú no te haces menos vulnerable si te concentras en países como está concentrado el BBVA en México o está concentrado el Santander en Brasil. No, yo creo que esa diversificación, que por ejemplo internacional, salvo en el caso de Inglaterra con el TSB que tiene el Sabadell, yo creo que es mucho más interesante porque tiene una menor exposición al riesgo por concentración de los créditos y los activos en un solo grupo. Está pasando al Sabadell, al BBVA, repito, en el tema de México, y le puede pasar también al Santander en el tema de Brasil, por una concentración excesiva en esos países y la vulnerabilidad que tiene Sudamérica siempre, que lo sabemos. Entonces, yo creo que la política de Sabadell también en ese sentido, con sucursalismos y con temas muy medidos en el tema internacional, también esa diversificación te hace que tengas menos riesgo. Alberto, solo una cuestión más. En caso de veto o en caso de no por parte de los accionistas, ¿cómo podrían reaccionar ambas acciones? ¿Quién podría ser el más dañado? Bueno, lo más normal es que si hay algún tipo de oposición real y hay interés por parte del BBVA, se mejoren las condiciones. Precisamente por lo que acaba de comentar don Antonio. Es decir, el Banco Sabadell tiene una filosofía totalmente distinta al BBVA. Y el BBVA probablemente necesite dentro de su estrategia bancos de ese tipo, es decir, adquirir mercados muy distintos a los que está acostumbrado. Con lo cual, lo que podría suceder es que las acciones del BBVA, si finalmente se frustrara esa operación, lo normal es que vuelvan a la proporción que ha tenido históricamente con el Banco Santander. Pero es que aunque saliera la operación, también se produciría esa especie de igualdad entre los dos. Vamos, que básicamente las acciones del BBVA tenderán a recortar, mientras las del otro grande, las del Santander, recorten, pero menos que las del BBVA. Es decir, se tiene que producir de aquí a un tiempo una equiparación de las dos acciones de los dos grandes, Santander y BBVA. Y como BBVA se ha inflado de una manera artificial, lo normal es que se desinfle. Muy interesante esta exposición, este comentario, muy interesante. Gracias a los dos, Antonio, Alberto. Buen día, buen negocio. Gracias por acompañarnos. ¿Me vas a permitir una reflexión final? La reflexión final. Hombre, yo estoy subjetivado porque he conocido muy de cerca al Sabadell también. He conocido muchos bancos extranjeros, españoles y tal, porque he pasado por muchos de ellos. Y a mí me ha sorprendido Sabadell la vitalidad que tiene en el mercado actual. Yo creo que en el mercado actual los bancos que están funcionando mejor en el retail son Caixa y Banco Sabadell. Son muy agresivos en el retail. Hombre, y sería una pena que bancos de este tipo, que están funcionando muy bien, me refiero ya en concreto al Sabadell, se le cortasen las alas. Yo no veo claro el proceso de fusión. Y vuelvo a repetir, no veo claro el proceso de fusión por razones políticas. Y por ese hecho también, que sería lo peor que podía pasar, que el BBVA se quedase con los dos bancos propiedad de los mismos, propietario de ambos bancos, pero con dos bancos independientes. Sería el peor movimiento. Pero hay factores políticos en los momentos actuales. La política puede cambiar, no cabe ninguna duda, pero en los momentos actuales yo dudo mucho que la fusión, por un veto del gobierno y por los condicionantes políticos que subyacen, se lleve a cabo con facilidad. Gracias a los dos, Alberto, Antonio. Buen día, buen negocio. Buen día, a ti, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Son las 11:48. Enseguida entramos en el informativo de las 12 con Sergio Fernández. Hasta aquí este tiempo también para estudiar, para analizar, como hemos hecho, los riesgos de la concentración bancaria en España, que empiezan a surgir de una manera muy grave y que empiezan a verse ya como una afectación muy importante para el sistema económico, para el sistema empresarial. Vamos a ver cómo acaba, aunque la fotografía que han visto también en estas horas estaría relacionada con una mejora, con una oferta con cash
por parte del BBVA, pero no solo en esta operación, sino el conjunto de la posible concentración bancaria en el sistema con el daño que pudiera ocasionar al conjunto del sistema. 11:49, buen día, buen negocio.